¿Qué sería necesario para que un hombre que lo tiene todo, poder, respeto, un alto rango militar, arriesgue su propia vida por una fe que le enseñaron a rechazar? Prepárese para un testimonio de fe, costo y redención que lo conmoverá hasta la médula. Y si busca historias reales que fortalezcan el alma, aproveche este instante para suscribirse al canal, porque lo que verá hoy es solo el comienzo. Mi nombre es Hamid Pormand. Escribir esto, incluso después de tantos años, todavía me afecta de una manera que apenas puedo explicar. Los recuerdos vienen con olores, con el calor en la piel. Antes de ser un seguidor de Cristo, antes de la prisión, antes de perderlo todo y ganar lo que realmente importa, yo era un niño en Bandar Bushehr, una ciudad portuaria en Irán que vivía impregnada del olor a sal y pescado seco. Nací en 1958 y mi infancia fue moldeada por el sol implacable del Golfo Pérsico, un calor que parecía subir del suelo, atravesar la suela de las sandalias y quemar el alma. Éramos 4 hermanos, y yo el segundo. Nuestra casa era pequeña, un refugio de paredes de barro con un patio central, donde mi madre, una mujer de devoción silenciosa y profunda, tendía la ropa y se arrodillaba para sus oraciones. Mi padre, un hombre cuyas manos eran ásperas por el trabajo de vender arroz y especias en su pequeña tienda, tenía un toque gentil. Recuerdo que me acariciaba el pelo, sus ojos serios fijos en los míos, y decía las palabras que se convirtieron en el cimiento de mi existencia. Hamid, sé un hombre de honor, sirve a tu familia, a tu país, a tu Dios. Esas palabras no eran un consejo, eran un decreto, un mapa para mi vida. Nuestra rutina, nuestro aire, todo giraba en torno al Islam. 5 veces al día, la voz del muezín resonaba desde los minaretes de la mezquita, una llamada que interrumpía juegos, comidas y conversaciones, y mi madre respondía prontamente. Desenrollaba su alfombra de oración, y sus labios se movían en una cadencia que yo no comprendía, pero que sentía como algo sagrado y distante. A los 8 años, yo ya la imitaba perfectamente. Me arrodillaba a su lado, inclinándome hacia la Meca, recitando las suras del Corán que me habían enseñado en la madrasa. Hacía los movimientos, pronunciaba las palabras con la seriedad de un niño que anhela complacer, pero una sutil incomodidad ya se instalaba en mi pecho. Era como intentar oír un susurro del otro lado de una pared gruesa. Dios, o Alá, como yo lo conocía, parecía un rey inmenso y poderoso en un trono muy, muy distante. Un soberano a quien le debía lealtad y temor, pero a quien nunca conocería de verdad. Esa sensación de distancia era un secreto peligroso. En nuestra comunidad, dudar era una puerta a la vergüenza, al ostracismo. Entonces, guardaba esta extrañeza para mí y la enterraba bajo la energía de un chico curioso, que pasaba los días corriendo por las calles polvorientas, trepando palmeras y desafiando a mis hermanos a carreras hasta la orilla del agua. Esa inquietud de niño me llevaba a explorar cada rincón de Bandar Bushehr, y fue en una de esas tardes, cuando tenía unos 10 años, que algo sucedió. Me deslicé dentro de la casa de nuestro vecino, un señor llamado Aram. Él era un cristiano asirio, mayor que mi padre, con una mirada que transmitía una calma que yo nunca había visto en nadie. En nuestro vecindario, los cristianos eran figuras envueltas en susurros. Eran diferentes, extraños, un pueblo que no pertenecía a nuestro mundo de mezquitas y oraciones a Alá. Su casa tenía un olor diferente, no a especias, sino a madera antigua y quizás paz. Y fue allí dentro donde me detuve, congelado. En la pared de la sencilla sala había un objeto de madera, 2 piezas, una atravesada en la otra. Una cruz. Era pequeña, sin adornos, pero para mis ojos de niño, parecía tener una fuerza, una vida propia. Sentí un escalofrío, como si esa forma simple me estuviera observando, conociéndome. Mi voz salió baja, casi un hilo. ¿Qué es eso? Aram, que me vio allí parado, no mostró sorpresa. Solo sonrió, una sonrisa genuina y sin prisa. Es una señal de amor, dijo con calma.
El amor de Dios. ¿Amor? No pude procesar. El Dios que yo conocía exigía obediencia y temor. El amor era algo que venía de mi madre, de mi padre. La palabra de él, asociada a aquel símbolo, hizo que mi corazón se acelerara. Salí corriendo a casa, asustado, sin contarle a nadie lo que había visto. Pero la imagen de aquella cruz quedó grabada en mi mente, un secreto pesado y fascinante que llevaba como una piedra en el bolsillo. Los años siguientes fueron de enfoque y disciplina. La escuela era estricta, y me convertí en un alumno ejemplar, impulsado por un deseo profundo de ver el orgullo en los ojos de mi padre. Él soñaba con que yo fuera más que un comerciante, que mi nombre tuviera peso, y yo quería desesperadamente realizar ese sueño por él, hacerlo sonreír. Aquel vago anhelo espiritual de la infancia fue siendo enterrado por las demandas del mundo real. A los 16 años, yo ya veía un camino claro ante mí. Irán vivía un momento de fervor nacionalista, de orgullo y fuerza, y el ejército convocaba a los jóvenes más prometedores para el servicio. Recuerdo vívidamente ver a los soldados marchando por el centro de la ciudad, el sonido de sus botas golpeando el suelo en perfecta sincronía, los uniformes impecables, los fusiles asegurados con una confianza que parecía inquebrantable. Había un aura de propósito en ellos, una certeza que yo envidiaba. Aquello, pensé, era ser un hombre de honor de verdad, proteger a mi país, a mi gente, ser un héroe. La imagen de ellos se convirtió en mi obsesión, la respuesta tangible a la orden de mi padre y al vacío que yo no sabía nombrar. Era un propósito que podía ver, tocar y vestir. A los 18 años, sin dudarlo, me alisté. La despedida fue dura. Besé a mi madre, que lloraba en silencio, pero vi en sus ojos la misma esperanza que brillaba en los de mi padre. «Sirve con honor, Hamid», dijo ella, y yo prometí, con toda la fuerza de mi ser, que lo haría. La vida en el ejército fue un bautismo de fuego y arena. El sol del desierto no tenía misericordia, quemaba la piel a través de la tela del uniforme, y hacía que el sudor se secara casi instantáneamente, dejando una capa de sal y polvo sobre el cuerpo. Mis músculos gritaban de dolor después de horas marchando bajo aquel calor. El peso del fusil G3 parecía fundirse a mi hombro, convirtiéndose en una extensión permanente y dolorosa de mí. Pero, para mi sorpresa, amé cada segundo de aquella prueba. Había una pureza en el dolor, una claridad en el agotamiento. Por primera vez en la vida, el propósito no era una idea abstracta, sino algo físico, brutalmente real. Yo estaba sirviendo. Me estaba convirtiendo en un hombre de honor. Aprendí a tragar el miedo, a transformar el cansancio en determinación y a liderar con el ejemplo. Mis oficiales vieron algo en mí, una terquedad, quizás una fuerza bruta que se negaba a ceder. Veían a un joven que no solo cumplía órdenes, sino que parecía nacido para ellas, y me aferré a eso como un hombre que se ahoga, se aferra a un trozo de madera. Los ascensos llegaron rápido, más rápido que para mis colegas. Con cada nueva insignia cosida en mi uniforme, sentía que estaba construyendo al hombre que mi padre siempre quiso que yo fuera, ladrillo a ladrillo. A los 30 años, había alcanzado la cima. Era el coronel Hamid Pormand. Mis botas estaban siempre impecablemente pulidas, reflejando el suelo de los cuarteles que inspeccionaba. Mi voz era aguda, un instrumento de mando que hacía que cientos de hombres se movieran como uno solo. Ellos confiaban en mí con sus vidas, y yo cargaba esa responsabilidad con un orgullo feroz. Cumplí con todas las métricas del éxito. Enviaba dinero a casa. Compré a mis padres una casa mejor, más espaciosa, lejos del patio de barro de mi infancia. Yo era la personificación del sueño de mi padre, un héroe local, un oficial respetado. Pero entonces, en el silencio de la noche, cuando la armadura del coronel era dejada a un lado, la verdad me asaltaba. Algo estaba fundamentalmente mal. Acostado en la litera de mi alojamiento, miraba el techo oscuro y sentía un vacío en el pecho, un eco hueco que ninguna medalla podía llenar.
Cada saludo que recibía durante el día, cada saludo militar, parecía desvanecerse en la oscuridad, dejando solo la pregunta aterradora: ¿es solo esto? ¿Aquí termina? Me daba vueltas en el colchón, buscaba la posición de oración que conocía desde niño, girado hacia la Meca, y recitaba las palabras, pero solo eran sonido. Las oraciones que debían conectarme con Dios parecían arena seca escurriéndose entre mis dedos, desapareciendo antes de llegar a cualquier lugar. Dios seguía siendo un rey distante, y yo, su siervo condecorado y desesperadamente vacío. Comencé a observar a mis hombres con otros ojos, no solo como un comandante evalúa su tropa, sino como un alma perdida busca pistas en otras. La mayoría de ellos, musulmanes como yo, cumplían con sus deberes religiosos con la misma precisión mecánica con la que limpiaban sus fusiles. Seguían las reglas, pero sus ojos llevaban el mismo vacío que yo sentía en el mío. Había, sin embargo, algunas excepciones. Un joven soldado raza me llamó la atención. Era callado, eficiente, pero nunca se unía a los demás en la mezquita improvisada del cuartel. Una noche, durante una ronda, la luz tenue de una linterna que venía de debajo de su manta me intrigó. Pensé que era algo prohibido, contrabando. Me acerqué en silencio y tiré de la manta con fuerza. «¿Qué es esto?», ordené, mi voz de coronel sonando más dura de lo que pretendía. Él se congeló, el rostro pálido bajo la luz de la linterna. Sostenía un libro pequeño, gastado. «Es una Biblia, señor», susurró. Mi deber era claro. Debía confiscarla, denunciarlo. Aquello era una ofensa grave, pero algo me detuvo. Sus ojos. No había miedo en ellos. Había una paz, una serenidad que me desarmó completamente. Lo mandé a apagar la luz y me fui, pero la imagen de esa paz me persiguió. ¿Qué tenía él que yo, un coronel, no tenía? Fue en esa misma época, durante un permiso en Bandar Bushehr, cuando la vi. Su nombre era Arlet. Estaba en un mercado al aire libre, su cabello oscuro y largo brillando bajo el sol, mientras negociaba panes con el panadero. Era una cristiana asiria, nacida en una fe que, para mí, era un territorio de susurros y misterios. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y ella sonrió. Fue una sonrisa simple, abierta, pero rompió algo dentro de mí. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Empezamos a conversar, y descubrí a una mujer de una fuerza y gentileza que yo no conocía. No tenía miedo de ser diferente, de llevar una fe que la convertía en una extraña en su propia tierra. Lo más impactante para mí era la forma en que hablaba de Jesús. No era como yo hablaba de Alá, con una reverencia distante y temerosa. Ella hablaba de él como si fuera su amigo más cercano, su confidente. «Él nos ama, Hamid», me dijo un día, su voz suave, pero con una certeza que era como una roca. «Él murió por nosotros». Esas palabras me golpearon como un proyectil. Murió por nosotros. ¿Por qué un Dios haría eso? La lógica militar, la teología que yo conocía, todo se desmoronó ante esa idea. No entendía, pero una parte de mí, la parte vacía y desesperada, quería desesperadamente entender. Arlet se convirtió en mi refugio, y cerca de ella, sentía que me estaba acercando a algo verdadero, algo más grande que mi uniforme, mis medallas o mi país. Nuestro matrimonio ocurrió un año después, en 1986. No fue una decisión fácil ni celebrada por todos. Mis padres, a quienes tanto me esforcé por honrar, estaban visiblemente preocupados. Oía los susurros, las conversaciones veladas sobre cómo un hombre musulmán, un oficial del ejército iraní, debería elegir una esposa musulmana para mantener el honor de la familia. Cada palabra era un pinchazo en mi orgullo, una presión para que volviera al camino que ellos trazaron para mí. Pero el amor que sentía por Arlet, por su fuerza y por la paz que emanaba de ella, era más fuerte que la tradición. Nuestro matrimonio fue una ceremonia pequeña, casi secreta, con solo la familia más cercana y algunos amigos. El aire estaba denso con el perfume de jazmín y especias, pero también con una tensión palpable. Arlet usaba un vestido blanco simple,
pero su sonrisa era tan radiante que parecía iluminar todo el ambiente, opacando cualquier desaprobación. Aquel día, elegí el amor en lugar de la costumbre, su verdad en lugar de la expectativa de ellos. Poco sabía yo que esa era solo la primera de muchas elecciones que me pondrían en contra de todo lo que conocía. Aquella misma noche, en nuestra nueva y modesta casa, sentados en silencio después de que los últimos invitados se marcharon, Arlette hizo algo que sacudió mis estructuras de una forma que ninguna batalla o entrenamiento militar jamás logró. Tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, inclinó la cabeza y simplemente comenzó a orar en voz alta. Jesús, gracias por Hamid, por nuestro amor, por nuestra vida. Las palabras eran increíblemente simples, directas, pero me golpearon con la fuerza de una ola. Ella no estaba recitando versos decorados para un rey distante en las nubes. Estaba conversando con alguien que estaba allí en aquella habitación con nosotros, alguien a quien ella conocía y amaba. En ese instante, un pinchazo de envidia, una añoranza de algo que nunca tuve, me atravesó de forma abrumadora. Yo quería eso, yo quería esa cercanía, esa certeza, el coronel en mí, el hombre de orden y disciplina. Quería hacer preguntas, entender la logística de aquella fe, pero el miedo me paralizó. Cuestionar aquello significaba cuestionar a mi padre, a mi madre, a mi país y al propio Dios a quien me habían enseñado a servir. El riesgo era demasiado grande. Mi vida se partió en dos. De día, yo era el coronel Portmand. Mi existencia era un guión de orden y disciplina. Guiaba a mis hombres en ejercicios de marcha bajo el sol abrasador. El sonido de nuestras botas era un trueno sincronizado. Inspeccionaba sus fusiles con una mirada clínica, sintiendo el olor a aceite y metal, y planificaba misiones complejas en las fronteras de Irán, con mapas esparcidos sobre la mesa y la vida de decenas de hombres bajo mi responsabilidad. Mis días estaban llenos hasta el borde de deber, con la persona del líder inquebrantable. Pero por la noche, en el silencio de nuestro pequeño apartamento, esa armadura se disolvía. Arlette dormía a mi lado. Su respiración suave y constante era la imagen de la paz que se me escapaba. Yo permanecía acostado, con los ojos abiertos en la oscuridad, y las mismas imágenes me asaltaban. La oración confiada de Arlette, la cruz en la casa de Aram, el rostro sereno del soldado Raza con su Biblia. Eran como piezas de un rompecabezas que yo no sabía armar, pero que desorganizaban toda la certeza de mi vida militar. La noche era mi campo de batalla invisible. Esa batalla interna me consumía. Comencé a observar a Arlette con una atención redoblada, especialmente en sus rutinas matutinas. Mientras el sol salía, ella se sentaba cerca de la ventana con su Biblia. Veía sus dedos finos trazando las líneas del texto, como si estuviera tocando algo vivo, y su rostro se llenaba de una calma que era un oasis en el desierto de mi alma. La curiosidad se convirtió en una fuerza física, una picazón en la garganta. Un día, no aguanté más. Intenté sonar lo más casual posible, como si fuera una pregunta sin importancia. ¿Qué hay ahí dentro? Arlette levantó los ojos del libro y me sonrió, una sonrisa que parecía conocer toda mi angustia. «Verdad», dijo, «solo eso». Y entonces me extendió el libro. «¿Quieres ver?» Mi corazón dio un salto. Ella me entregó la Biblia. La tapa de cuero estaba gastada, suavizada por años de uso, por años de amor. Mis manos, las mismas manos firmes que sostenían un fusil y firmaban órdenes, temblaban al sostener aquel objeto. Parecía que estaba sosteniendo algo prohibido, algo peligroso que tenía el poder de quemarme. Lo más rápido que pude, antes de que alguien pudiera ver, lo escondí en el fondo de un cajón, con miedo de mis propios hombres, con miedo de lo que aquel libro podría hacerme. La Biblia permaneció en el cajón por días, ardiendo como un carbón encendido. Mi coraje solo llegó en una noche profunda, cuando la respiración de Arlette ya era larga y tranquila, y el único sonido en el mundo era el zumbido incesante de los grillos afuera. Con la cautela de un ladrón, me levanté. Fui al cajón y tomé el libro. Me senté en nuestra pequeña mesa de cocina,
encendiendo una única lámpara, que proyectaba sombras danzantes en las paredes y creaba un círculo de luz que parecía aislarme del resto del universo. Mi corazón latía contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando un acto de traición. Con los dedos temblorosos abrí la página que Arlette me había marcado, el Evangelio de Juan. Mis ojos recorrieron las líneas y luego se detuvieron, clavados en una única frase. Las palabras no fueron leídas. Saltaron de la página y me atraparon. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Parpadeé, el aire faltándome en los pulmones. No era una sugerencia. Era una declaración absoluta, directa, venida de un lugar de autoridad que yo nunca había encontrado. Volví a leer la frase, y otra vez, y una vez más. Cada lectura la hacía más real, más poderosa. La voz de Jesús parecía viva allí en aquella cocina silenciosa, como si Él estuviera sentado frente a mí, mirando directamente a mi alma, a aquel agujero que yo cargaba desde la infancia. Durante toda mi vida, por más de 20 años, me había inclinado hacia la Meca, recitando oraciones que, en mi sinceridad, subían y se perdían como ecos en un salón vacío. Eran palabras de un siervo para un maestro inalcanzable. Pero esto era diferente. No era una regla a seguir, era una promesa, era una llamada, era un mapa que apuntaba a un único destino. Cerré el libro bruscamente, el sonido resonando en el silencio. Mis manos no paraban de temblar. Yo, el coronel Hamid Pormand, un hombre que comandaba a otros hombres, que estaba entrenado para ser fuerte e inquebrantable, me sentí en aquel momento como un niño pequeño, completamente perdido en la oscuridad, y aquella voz era la única luz que podía ver. Aquella primera noche de lectura fue solo el comienzo de un largo y peligroso viaje secreto. Durante meses, viví una guerra silenciosa. La Biblia se convirtió en mi tesoro y mi tormento. La llevaba al cuartel, escondida, y me encerraba en mi despacho para poder leer, aunque fuera por pocos minutos. Cada golpe en la puerta era una descarga eléctrica, haciéndome arrojar pilas de papeles e informes militares sobre el libro sagrado, el corazón en la garganta. En esos momentos robados, devoraba las páginas. Leía sobre el amor de Jesús, un amor que no pedía nada a cambio. Leía sobre su sacrificio, una idea que mi mente militar y musulmana no podía comprender. Leía sobre la resurrección. Era todo tan radicalmente diferente de la fe que moldeó mi vida. En el Islam, me enseñaron a someterme, a seguir reglas estrictas, a ejecutar un plan de méritos para, quién sabe, un día, merecer el favor de Dios. Pero las palabras de Jesús eran una invitación, no un código de conducta. Él decía, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Descanso. Esa palabra resonó en mi pecho vacío como una campana de iglesia. Descanso. Yo quería eso más que cualquier medalla o ascenso. Estaba exhausto, cansado de fingir ser el oficial perfecto, el musulmán devoto, cansado de cargar el peso de mi propio vacío, de mi propia insuficiencia. La invitación de Jesús era como un oasis para un hombre que muere de sed en el desierto, pero beber de esa agua tenía un precio terrible. Abrazar esa fe no era solo un cambio de opinión. En Irán era un crimen. Apostasía. Dejar el Islam era una sentencia que podría significar la pérdida de todo. Mi carrera, mi honor, el respeto de mi familia. Podría significar la prisión. Podría significar la muerte. Pensaba en Arlette, en el futuro que estábamos construyendo. Tenía derecho a arriesgar su vida, su seguridad, por causa de esta búsqueda de mi alma. La promesa de descanso por un lado, la amenaza de destrucción total por el otro. Estaba paralizado entre el cielo y el infierno. Mi castillo de secretos se desmoronó en una noche común. Estaba tan absorto en la lectura, sentado en nuestro sillón, que no oía a Arlette acercarse. Cuando sentí su presencia, levanté la cabeza asustado. Era demasiado tarde para esconderlo. La Biblia estaba allí, abierta en mi regazo,
expuesta bajo la luz de la lámpara. Me congelé, esperando un regaño, quizás decepción por mi cobardía, pero ella no dijo nada. Solo se sentó en el suelo a mi lado, como hacía tantas veces, y tomó mi mano. Sus ojos no contenían juicio, solo una compasión profunda que me quebró. Se inclinó y susurró, las palabras apenas un suspiro, pero cargadas de poder. Hamid, Jesús te está llamando. No tengas miedo. Oír aquello en voz alta, dicho por ella, fue como si una represa se rompiera dentro de mí. Ella sabía. Ella veía la guerra en mi corazón y no la temía. Sus palabras no me acusaron, me dieron permiso para sentir lo que estaba sintiendo. Y con ese permiso, el miedo que yo mantenía encadenado salió a la luz con toda su fuerza. Las palabras de ella me destrozaron. Toda la fuerza del coronel, toda la disciplina se desvaneció, y solo quedó un hombre aterrorizado. ¿Y si me equivoco, Arlette?, pregunté con la voz embargada, finalmente confesando mi mayor temor. ¿Y si esto nos cuesta todo lo que tenemos? Nuestra casa, mi trabajo, nuestra vida. Las lágrimas que contenía brotaron de mis ojos. Necesitaba que ella entendiera el abismo que estábamos contemplando. Ella me miró, y vi que sus ojos también estaban llenos de lágrimas, pero había en ellos una firmeza, una resolución que era más fuerte que cualquier acero. Me apretó la mano con fuerza. Jesús vale la pena, dijo ella con una simplicidad devastadora. Él es la única verdad. No había duda en su voz. Era un hecho, como el sol sale por el este. Quería discutir, quería aferrarme a la lógica, a la seguridad de la fe que conocía, pero su certeza me dejó sin argumentos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de ella resonaban en mi cabeza. Jesús vale la pena. Y sentía el llamado de Cristo ya no como un susurro, sino como una marea fuerte e irresistible, arrastrándome hacia el mar abierto, lejos de la costa segura y familiar. Todo cambió en 1990. Fui enviado en una misión a una base remota, un puesto aislado cerca de la frontera, donde el mundo parecía resumirse a polvo, viento y silencio. Las noches allí eran de un frío cortante, y el cielo, libre de las luces de la ciudad, era un terciopelo negro salpicado de estrellas que parecían trozos de vidrio, brillantes e indiferentes a mi angustia. La soledad de aquel lugar era un espejo de mi alma. Una noche, dentro de mi tienda, el conflicto dentro de mí llegó a un punto insoportable. No aguantaba más. La lucha, el miedo, la esperanza, todo aquello me aplastaba. En aquel momento, me rendí. Caí de rodillas sintiendo la tierra áspera y fría bajo mí. Y por primera vez, no recé a Alá. Recé al vacío, al Dios que esperaba que me estuviera escuchando. Si tú eres real, susurré a la lona de la tienda. Muéstrame. Estoy perdido. Te necesito. Las lágrimas me quemaron los ojos y me sentí un tonto. Un coronel del ejército iraní, un hombre entrenado para ser duro, llorando como un niño en la oscuridad. Exhausto, con el corazón pesado de incertidumbre, me quedé dormido allí mismo, en el suelo. Esa noche, la oscuridad de mi sueño se llenó de luz. Tuve un sueño. No era un sueño común, confuso. Era más real que mi propia vida. Estaba de pie en un campo verde. El aire era cálido y una brisa suave me acariciaba el rostro. Delante de mí estaba un hombre. Su rostro era de una bondad que yo nunca había visto, pero sus ojos eran como fuego y amor fundidos, y veían todo dentro de mí. Vestía una túnica blanca, sencilla, y su presencia llenó todo el lugar de una paz que calmó cada fibra de mi ser, una paz que yo busqué toda mi vida. Él me miró y dijo mi nombre. Hamid. Su voz era gentil, pero cargada de una autoridad incuestionable. Sígueme. En ese instante, lo supe. Sin ninguna duda, supe que era Jesús. En el sueño, mis rodillas cedieron y caí ante él, sollozando. Pero no era un llanto de miedo o tristeza. Era un llanto de pura alegría, de alivio, de finalmente haber sido encontrado. Él tocó mi hombro, y en su toque sentí un peso que ni siquiera sabía que cargaba,
ser levantado de mí. Sentí cadenas invisibles rompiéndose. Estaba libre. Me desperté sobresaltado. Mi rostro estaba mojado, las huellas de las lágrimas aún húmedas en mi piel, y mi corazón latía descontroladamente. La tienda seguía sumida en la fría oscuridad del desierto, pero por dentro, yo era pura luz. Era como si el sol hubiera decidido nacer primero dentro de mí. La duda, la angustia, la búsqueda incesante, todo había desaparecido. En su lugar, había una certeza tan sólida como la tierra bajo mis rodillas. En ese instante supe, con una claridad que trascendía la lógica, que Jesús era la verdad. Él era el único camino hacia Dios. No era una teoría que había aprendido, era una realidad que había vivido. En el silencio de aquella tienda, las palabras salieron de mi boca en un susurro, una entrega total. Soy tuyo. Y al decirlas, una ola de paz me inundó. Era la sensación de finalmente, después de una vida entera de exilio, estar volviendo a casa. A la mañana siguiente, el mundo parecía diferente. El sol que castigaba el desierto parecía tener un brillo más amigable. Los colores de las rocas y la arena estaban más vivos, más nítidos. Sentía unas ganas casi incontrolables de gritar al cielo, de contarles a todos mis soldados lo que me había sucedido, de compartir aquella alegría que apenas cabía en mi pecho. Pero la realidad de Irán cayó sobre mí como una sombra fría. No podía. Ser un converso era ser un blanco. Guardé mi secreto hasta volver a casa. La primera persona a quien se lo conté fue Arlette. Tan pronto como cerré la puerta, la miré y no necesité muchas palabras. Ella lo vio en mis ojos. Cuando le conté lo del sueño, ella se deshizo en lágrimas y me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aire. Apretada contra mi pecho, su voz salió temblorosa, ahogada por el llanto. He orado por este día, Hamid, todos los días. En ese momento entendí que mi viaje no había sido solitario. Ella lo había recorrido a mi lado, en oración. Aquella misma noche, nos arrodillamos juntos. Ya no yo observando su fe a distancia, sino como un solo cuerpo. Ella dirigió la oración, agradeciendo a Jesús por llamarme, por encontrarme en el desierto. Cada palabra que ella decía era como un bálsamo en mi alma herida. Sentí el amor de Cristo fluyendo a través de ella, a través de nuestra unión, y por primera vez no sentí envidia de su fe, sino que la compartí. Fue un momento de pura alegría celestial, pero la realidad terrenal no desapareció. Mientras nuestras lágrimas de gratitud se mezclaban, un punzante miedo aún persistía en el fondo de mi corazón. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podría un coronel del ejército iraní vivir esa fe? La alegría de la salvación era real, pero las consecuencias mortales de seguirla también lo eran. El camino por delante era desconocido, y lo sabía, extremadamente peligroso. Sabía que no podíamos caminar solos. Necesitábamos una comunidad, hermanos en la fe, aunque eso aumentara los riesgos. Fue Arlette quien me habló del pastor Daniel. Él lideraba una iglesia doméstica secreta, un pequeño rebaño, que se reunía en las sombras de Bandar Bushehr. Encontrarlo fue como una operación de espionaje. La reunión fue programada en una pequeña casa en los suburbios, un lugar anónimo. Fui recibido por un hombre mayor, cuyo rostro era un mapa de años de persecución y fe resiliente. Las líneas alrededor de sus ojos amables hablaban de preocupación constante, pero también de una paz profunda. La sala era pequeña, las ventanas cubiertas por telas gruesas para amortiguar el sonido y la luz. El aire era denso, una mezcla del olor a té fuerte y algo más, el olor a miedo. Él me sirvió una taza, sus manos firmes, y me escuchó contar mi historia en silencio, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando, como si nada de lo que yo dijera le sorprendiera. Cuando terminé mi relato, la sala quedó en silencio por un largo momento. El pastor Daniel me miró, y su mirada no era de pena o admiración, sino de un realismo pesado, forjado en el sufrimiento. Entonces me hizo la pregunta más importante de mi vida. Hamid, ¿estás listo para seguir a Jesús, cueste lo que cueste? En ese instante, todo el peso de esa pregunta cayó sobre mí.
Pensé en mis hombres, en la carrera que construí con sudor y sangre. Pensé en el orgullo de mi padre, en su sueño que yo realicé. Pensé en todo lo que la sociedad diría de mí. Pero entonces, pensé en Arlette, en su amor inquebrantable. Y, más fuerte que todo, pensé en el sueño, en el rostro de Jesús y en la paz que Él me dio. Una calma me invadió. La guerra interna había terminado. Sí, respondí, y mi propia voz me sorprendió. Por primera vez, sonó completamente firme, sin ninguna grieta de duda. Sí, lo estoy. Aquella misma noche, en una ceremonia tan secreta que parecía un susurro, el pastor Daniel me bautizó. No había río ni bautisterio, solo una simple bañera llena de agua en la parte trasera de una casa, con las puertas y ventanas cerradas con llave. Arlette estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Cuando Daniel me sumergió y el agua corrió por mi rostro, sentí como si años de polvo del desierto, de vacío y de pecado, estuvieran siendo lavados. Me sentí completamente limpio, nuevo. La sensación más clara que tuve fue la de un soldado recibiendo una nueva misión, la más importante de todas. Al emerger del agua, supe que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo el coronel Hamid Pormand. Esa era mi identidad terrenal. Mi verdadera identidad, ahora, era Hamid, un hijo de Dios. La alegría, sin embargo, iba de la mano con el miedo. Yo era cristiano, pero el mundo aún exigía que fuera un coronel musulmán. Entonces comenzó la fase más tensa de mi vida. Una existencia doble, donde cada paso era calculado. Necesitaba esconder mi nueva fe como un arma secreta, algo que sabía que poseía, pero que no podía mostrar a nadie. Durante el día, en el cuartel, yo era el mismo oficial riguroso. Pero en los momentos a solas, cerraba la puerta de mi despacho, no para estudiar mapas, sino para susurrar salmos, las palabras de David convirtiéndose en mi refugio. En casa, la Biblia que antes estaba en el cajón, ahora dormía debajo de mi almohada. La tensión era constante, la sensación de estar siendo vigilado, el miedo a un desliz, a una palabra equivocada que pudiera delatarlo todo. Era una actuación diaria, agotadora, para proteger mi vida y la de mi familia. Finalmente, tuve un lugar al que pertenecer. Arlette y yo nos unimos a la iglesia del pastor Daniel, la Jamaat Rabbani. Nuestros cultos eran actos de desafío silencioso. Nos reuníamos en sótanos, en salas de estar, nunca en el mismo lugar dos veces. Cantábamos nuestros himnos en susurros, con miedo de que los vecinos nos oyeran. Cada crujido de puerta en la calle, cada coche que pasaba más lento, era motivo para un silencio súbito y corazones acelerados. El riesgo era palpable, pero la recompensa era infinitamente mayor. Sentir la presencia de Jesús allí, en aquel grupo de personas que arriesgaban todo para adorarlo, era una fuerza poderosa. Mirar el rostro de Arlette, iluminado por la luz de una vela mientras orábamos juntos, me daba la certeza absoluta. Pensaba para mí mismo, con un calor que se extendía por el pecho como fuego. Así es como se ve la verdad. El amor de Jesús era un fuego en mis huesos y valía cualquier riesgo. En una de esas reuniones nocturnas, conocí a un joven llamado Ali. Él era un ex-musulmán como yo, y sus manos temblaban incontrolablemente mientras contaba su historia a nuestro pequeño grupo. Había perdido su trabajo. Su familia lo había desheredado, tratándolo como si estuviera muerto. Todo porque eligió seguir a Jesús. Mientras lo escuchaba, veía un fantasma de mi propio futuro. Aquel era el costo en carne y hueso, justo delante de mí. Cuando terminó en medio del silencio pesado, me acerqué y pregunté en voz baja, la pregunta que ardía en mi propia alma. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué pasar por todo esto? Ali me miró, y una sonrisa triste brotó en su rostro, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque Jesús es real, hermano», dijo. «Él es el único que me ama de esta manera». La simplicidad y el dolor en su respuesta me golpearon con una fuerza física. Me vi a mí mismo en él. El miedo, la pérdida,
pero también la certeza inquebrantable. Las palabras de Ali resonaron en mí por días. Él es el único que me ama de esta manera. En ese momento, la última pieza del rompecabezas encajó. Jesús no era solo una creencia, una doctrina a estudiar o un camino a seguir. Era una persona viva, que me llamaba no solo a la obediencia, sino a una relación, a amarlo de vuelta con la misma intensidad con que él me amaba. Era un llamado a responder a su sacrificio con el mío. Fui a casa esa noche y abracé a Arlette, llorando abiertamente en sus brazos. Ella no necesitó preguntar por qué, simplemente me sostuvo. En medio de las lágrimas, le susurré las palabras que ella un día me dijo, pero que ahora eran mías, forjadas en mi propia experiencia. Él vale la pena. Arlette se apartó un poco para mirarme a los ojos, los suyos brillando. Él siempre vale, mi amor, respondió. Y ambos supimos que estábamos listos para lo que fuera que viniera. Ser un coronel cristiano en Irán era como caminar en una cuerda floja tendida sobre un pozo de fuego. Por fuera, yo era la imagen de la autoridad y la lealtad al régimen. Lideraba patrullas en la frontera, el jeep traqueteando en caminos de piedra, el polvo del desierto metiéndose por todas partes. Entrenaba a mis hombres para ser máquinas de precisión, sus rostros endurecidos por la disciplina que les imponía, pero por dentro, cada orden, cada saludo parecía una mentira. Caminaba por los cuarteles, el sonido de mis botas resonando en el concreto, y me preguntaba, si supieran, si pudieran ver el fuego por Jesús en mi alma, ¿aún me seguirían o me arrastrarían a la oscuridad? Yo era su líder, pero vivía completamente solo en medio de la multitud, llevando una verdad que podía matarme y que al mismo tiempo era lo único que me mantenía verdaderamente vivo. Entonces, me arriesgué, y todo cambió. Un joven soldado bajo mi mando, un muchacho llamado Hussein, se acercó a mí después de un entrenamiento, con el rostro pálido, las manos temblorosas. Pidió hablar en privado. En mi despacho, con la puerta cerrada, me confesó que había encontrado una Biblia y que la estaba leyendo en secreto. Las palabras de Jesús lo estaban destrozando por dentro. «Señor», preguntó con la voz entrecortada, «¿Jesús es real?» La sangre se me heló en las venas. El procedimiento correcto sería arrestarlo, pero vi en sus ojos la misma hambre, el mismo miedo que yo había tenido. En ese momento, no era el coronel quien estaba allí, era el Hamid que fue encontrado en el desierto. Respiré hondo y crucé la línea. «Sí, Hussein, él es real, él es la verdad». Le conté mi historia, el sueño, la paz, y esa misma noche, en una habitación escondida, en un acto de rebelión y fe, lo bauticé, derramando agua sobre su cabeza mientras el pastor Daniel oraba con nosotros. Fue la primera alma que guié a Cristo, y supe que acababa de firmar mi propia sentencia. Cada paso que daba hacia Jesús me acercaba a una hoguera. La atmósfera en el cuartel cambió. Sentía las miradas en mi espalda. Oía los susurros que cesaban cuando entraba en una sala. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. La advertencia más clara llegó durante una inspección de rutina en los alojamientos. Un oficial, un hombre que competía conmigo por ascensos, estaba revolviendo mis cosas y encontró la Biblia, que estúpidamente había dejado bajo una pila de informes. Mi corazón dejó de latir. La levantó. El libro parecía pequeño y peligroso en su mano. «¿Qué es esto, coronel?», preguntó, su voz llena de un triunfo mal disimulado. El tiempo se congeló. En una fracción de segundo, mentí. Un regalo de la familia de mi esposa. Lo guardo para ella. Mi voz salió firme. Un milagro. Él me miró fijamente, sus ojos entrecerrados tratando de leer mi alma. Fueron los segundos más largos de mi vida. Entonces, para mi completa sorpresa, la volvió a poner en la mesa y siguió. Salí de allí con las piernas débiles, sabiendo que me había salvado por un pelo. Esa noche me derrumbé. Abracé a Arlette y lloré. La fachada del coronel fuerte finalmente rota. «Tengo miedo», admití por primera vez. Ella simplemente me abrazó, dejándome liberar todo el pánico acumulado. Los riesgos solo aumentaban.
En 1994, la noticia del arresto de un pastor en otra ciudad llegó a nosotros. Fue llevado y simplemente desapareció. Su familia se quedó sin nada, sin respuestas. El miedo dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza inminente. Las sombras se estaban cerrando a nuestro alrededor, y yo lo sentía en mis huesos. El golpe final vino de Arlette. Estábamos en nuestra cocina, nuestros hijos, Emanuel y David, ya dormían. Ella tomó mi mano, su rostro serio bajo la luz tenue. «Hamid», dijo, su voz baja y urgente, «te están vigilando. Lo siento». Le creí. Su intuición siempre fue una brújula espiritual. El círculo estaba completo. No había más a dónde correr. Recuerdo aquella noche, después de la advertencia de Arlette. Fui al cuarto de mis hijos y los observé dormir. Emanuel con sus 10 años, David con 8. Sus rostros serenos, sus respiraciones tranquilas. Ellos eran la razón de todo. Quería protegerlos, darles un mundo seguro. Pero la fe que me daba la vida eterna amenazaba la vida de ellos en la tierra. Mi corazón se partió con el peso de aquel paradoja. Volví a la sala y me senté junto a Arlette, sosteniendo su mano en silencio. No necesitábamos palabras. Ambos sabíamos que estábamos al borde del precipicio. Confiamos nuestro futuro a Jesús, el mismo Jesús que nos unió, que me encontró, que nos sostuvo. No sabía lo que pasaría, pero sabía que Él estaría con nosotros. La paz que sentí en ese momento no era la ausencia de miedo, sino la presencia de Él en medio del miedo. Yo no sabía, en ese momento, que aquella sería la última noche de mi vida tal como la conocía. No sabía que el calor de la mano de Arlette, el sonido de la respiración de mis hijos, el silencio de nuestra casa, todo eso estaba a punto de serme arrebatado. Hoy, al contar esta historia, me doy cuenta de que todo mi viaje, desde el niño que vio la cruz hasta el coronel que bautizó a un soldado, fue una preparación para el fuego que se avecinaba. Un fuego que pondría a prueba cada fibra de mi fe, que quemaría todo lo que yo era, para que solo quedara lo que Cristo se había convertido en mí. El fin de aquella vida estaba a solo unas horas de distancia, y yo no tenía la menor idea. La historia de Hamid se detiene exactamente aquí, al borde del abismo, porque es en este punto donde la fe es más puesta a prueba. No cuando todo está bien, sino cuando el fuego está viniendo. Y la pregunta que queda es, ¿qué en tu vida vale la pena hasta el punto de arriesgarlo todo? Me gustaría mucho saber qué despertó en ti este testimonio. Comparte tu experiencia u opinión sobre el video aquí en los comentarios. Leo todo. Si una historia como esta te conmovió el corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te perderás otros contenidos transformadores que estamos preparando. El camino de la fe no se detiene. Haz clic ahora en el video recomendado que aparece en tu pantalla para descubrir qué le sucedió a otro cristiano que enfrentó lo imposible. Un fuerte abrazo y que la paz de Cristo esté contigo.